Capítulo 1. El primer gemido detrás del confesionario. Dicen que las paredes de un confesionario guardan más secretos que la propia tierra del cementerio. Pero aquella noche, cuando entré al viejo templo, descubrí que no eran los pecados lo que hacía temblar la madera, sino algo más profundo, más carnal, más prohibido. El aire olía a incienso rancio y a humedad, como si la iglesia hubiera estado respirando en silencio durante siglos. Las velas titilaban, proyectando sombras alargadas sobre los santos. Caminé hasta el confesionario, arrastrada por un impulso que no sabía si venía de mí o de alguien que me llamaba desde el otro lado. Me arrodillé. La madera estaba fría, áspera contra mi piel desnuda bajo el vestido. Crucé los brazos sobre el pecho, intentando recordar el rezo, cuando de pronto lo escuché, un gemido, no un suspiro de dolor, sino un sonido largo, hondo, cargado de placer contenido. Me quedé helada. El sacerdote no había dicho una sola palabra, pero la celosía vibraba como si detrás hubiera un cuerpo estremeciéndose. «¿Padre?», pregunté con un hilo de voz. Nadie respondió, solo otro gemido, más intenso, seguido de un murmullo incomprensible, como si la lengua que hablaba no perteneciera a este mundo. El corazón me golpeaba contra el pecho. Pensé en salir, en huir, pero mis rodillas no se movían. Algo, desde el otro lado, me retenía. El silencio que siguió fue aún peor, como si la iglesia entera aguardara mi próximo respiro. De repente, sentí un roce, no a través de mis sentidos normales, sino como si la madera misma me acariciara. Una brisa tibia atravesó la celosía y me erizó la piel del cuello, bajando lentamente por la espalda. No era humano, no podía serlo. «Tus pecados», susurró finalmente una voz, grave, rota, casi ahogada en un gemido. «Cuéntamelos, para que Dios los disfrute contigo». El escalofrío que me recorrió fue tan profundo que casi me arranca un grito. Me tapé la boca con la mano. No era la voz de un sacerdote. No era siquiera la voz de un hombre común. Era una voz que gemía al mismo tiempo que hablaba, como si el propio Dios, desde el otro lado, me estuviera pidiendo un secreto a cambio de un placer que aún no entendía. Las campanas lejanas marcaron la medianoche. El eco del gemido siguió vibrando en mis oídos. Yo no lo sabía entonces, pero esa noche no había entrado a un confesionario. Había cruzado la primera puerta de un pacto que jamás podría deshacer. Capítulo 2. El secreto del sacerdote. La mañana siguiente, la iglesia parecía otra. El sol atravesaba los vitrales con un resplandor inocente, pintando colores en el suelo de piedra. Todo parecía puro, limpio, como si la noche anterior hubiese sido solo una pesadilla, pero en mi pecho seguía latiendo la huella de aquel gemido. Lo busqué con la mirada. El padre Ignacio estaba frente al altar, recogiendo los cálices de la misa temprana. Sus manos eran firmes, su rostro sereno, pero sus ojos evitaban los míos con un cuidado sospechoso. Me acerqué, temblando entre la curiosidad y el miedo. «Padre», susurré, «ayer, en el confesionario». Él se volvió de inmediato. El cáliz casi se le resbaló de las manos. «No hables de eso», me interrumpió, con un tono que jamás había escuchado en su voz. No era la autoridad de un sacerdote, sino el ruego desesperado de un hombre acorralado. Me quedé inmóvil. El aire entre nosotros se llenó de un silencio denso. Ignacio respiraba rápido, como si también hubiera escuchado aquel gemido, como si lo llevara clavado en las entrañas. «¿Lo escuchó usted también?», me atreví a preguntar. El padre cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, había en ellos un brillo húmedo, casi culpable. «No era para ti, hija, era para mí. Y cada noche, lo escucho». Se tocó el pecho, justo donde el corazón parecía golpearle. «No viene de afuera, viene de aquí». Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué significaba aquello? Era el sacerdote quien gemía, poseído por algo que lo obligaba a transformar la confesión en un acto de placer. Él retrocedió un paso,
como si mis pensamientos fueran dagas. No regreses al confesionario de noche, promételo. Quise responder, pero mi voz se quebró. Algo en sus palabras sonaba menos a advertencia y más a confesión propia, como si me hubiese revelado el secreto más oscuro de su fe. Cuando me marché, lo vi de reojo arrodillarse frente al altar, pero no rezaba. Sus labios se movían, sus hombros temblaban, y por un instante creí escuchar de nuevo aquel sonido ahogado, ese gemido contenido que no pertenecía ni al cielo ni a la tierra. Lo comprendí entonces, el secreto no estaba en mí, estaba en él, y yo ya había sido arrastrada demasiado lejos para escapar. Capítulo 3. La piel contra la madera sagrada. La promesa de no regresar al confesionario se quebró esa misma noche. No era debilidad, era hambre, una ansiedad que me quemaba por dentro, como si aquel gemido hubiera despertado un deseo enterrado en mi propia carne. El templo estaba vacío, solo quedaban las velas encendidas frente al altar, consumiéndose lentamente, derramando lágrimas de cera sobre la piedra. Me acerqué al confesionario con pasos inseguros, pero mi corazón latía con un ritmo que no conocía. Salvaje, desbocado, apoyé la mano sobre la madera oscura. El frío me recorrió la piel, pero al instante sentí algo imposible, un calor desde dentro, como si el confesionario mismo respirara, esperando mi contacto. Cerré los ojos y me recosté contra él, y entonces la madera pareció latir bajo mi mejilla, como un corazón enorme encerrado en silencio. Me arrodillé, pero no entré del todo. Quise probar los límites. Coloqué la palma de mi mano contra la celosía y, de pronto, una corriente tibia, casi eléctrica, me recorrió el brazo. Gemí sin querer. Sí, yo gemí. Y en el mismo instante, una respuesta llegó desde el otro lado, un gemido profundo, arrastrado, idéntico al de aquella noche. ¿Quién eres?, susurré, con la garganta seca. La madera se arqueó bajo mis dedos, como si alguien desde dentro la empujara con el pecho. Sentí que algo invisible se deslizaba por mi cuello, bajando lentamente, dejando un rastro de calor imposible sobre mi piel. Soy la voz que tus pecados llaman, respondió la voz, ahogada en placer. Y tú, eres mi ofrenda. Un escalofrío me paralizó, pero no retrocedí. Todo mi cuerpo estaba atrapado entre el miedo y una atracción insana que me impedía moverme. El roce invisible descendió hasta mi espalda baja. Mi respiración se volvió jadeante, los labios secos, y cada célula de mi cuerpo gritaba entre huir o entregarse. Entonces, la celosía vibró con un golpe fuerte, la madera gimió conmigo, y la voz, sofocada, temblorosa, pronunció unas palabras que no olvidaré jamás. Cuando tu piel toca la mía a través de esta madera, Dios mismo despierta. Abrí los ojos, aterrada, y retrocedí tambaleándome. El confesionario ya no parecía un mueble sagrado, sino un cuerpo vivo, palpitante, esperando devorarme. Salí corriendo, pero incluso en la calle, el aire fresco no borró el calor de aquel contacto. La madera sagrada aún ardía en mi piel como un beso que no era humano, y supe que tarde o temprano volvería. Capítulo 4. El eco de los pecados prohibidos. El domingo, la iglesia estaba llena. Fieles de todas las edades se alineaban frente al confesionario, esperando turno para descargar culpas. Yo me senté en la última banca, observando, sintiendo en mi pecho el mismo temblor que me arrastraba cada noche hacia aquel rincón maldito. El primero en entrar fue un anciano de mirada cansada. Apenas se cerró la puerta del confesionario, el aire cambió. Un murmullo apenas audible atravesó la madera y, de pronto, el gemido volvió a sonar, breve, sofocado, pero real. Nadie más pareció escucharlo, solo yo, como si la iglesia me hubiera elegido como única testigo de aquel secreto. Uno a uno, los fieles entraban, y cada pecado susurrado parecía alimentar la respiración del confesionario. El sonido se transformaba, ya no era un simple gemido, era un eco que repetía cada palabra de deseo prohibido,
Una mujer confesó haber soñado con otro hombre, y la madera crujió, vibrando como si gozara con la imagen. Un joven habló de sus noches de lujuria solitaria, y el eco devolvió un jadeo húmedo. Desesperado, me cubrí los labios con la mano. No eran pecados lo que se ofrecía, sino un banquete. El confesionario no absolvía, se alimentaba. Cuando llegó mi turno, las piernas me temblaban. Cerré la puerta detrás de mí y me arrodillé. El silencio fue absoluto, denso, sofocante. Respiré hondo y susurré el primer pecado que recordé. He deseado lo prohibido. La madera tembló bajo mis dedos. Un gemido, profundo y prolongado, recorrió la celosía. Más, susurró la voz del otro lado, quebrada de placer. Dame más. Mi garganta ardía. Sin pensarlo, confesé fantasías que jamás me hubiera atrevido a nombrar en voz alta. Cada palabra arrancaba un sonido distinto, gemidos, suspiros, murmullos. El confesionario respondía como un amante invisible, como si cada pecado fuera una caricia en su carne secreta. Sentí calor en las rodillas, como si la madera se derritiera bajo mi piel. Me incliné hacia adelante, y una corriente invisible me recorrió el cuello, descendiendo lentamente hasta mis pechos. Mi respiración se quebró, se mezcló con el eco que repetía mis pecados como un canto depravado. Entonces comprendí, no era yo la que se confesaba, era el confesionario quien me obligaba a pecar para poder gemir en nombre de un Dios que nadie en esa iglesia quería conocer. Cuando salí, las campanas repicaron. La gente me miró, algunos con compasión, otros con recelo. Yo apenas podía caminar. La voz aún retumbaba dentro de mí. Tus pecados son mi alimento. Vuelve. Capítulo 5. La tentación que ardía bajo los salmos. El padre Ignacio comenzó a cambiar. No lo notaron los fieles, pero yo sí. Sus sermones ya no tenían la fuerza de antes. Sus ojos se perdían en los vitrales como si buscara respuestas en los colores rotos de la luz. Su voz temblaba al pronunciar los salmos. Y entre las frases, se escapaban silencios húmedos, cargados de un deseo que nada tenía de divino. Lo observaba desde mi banca. El sudor le perlaba la frente incluso en las misas de madrugada, cuando el aire era frío y la iglesia apenas respiraba. Sus manos, que antes se alzaban firmes para bendecir, ahora se aferraban al borde del altar como si temiera caer en cualquier momento. Una tarde, cuando el templo quedó vacío, lo encontré arrodillado frente al crucifijo. Murmuraba, pero no eran oraciones, eran ruegos sofocados. Apártame, apártame de ella. No me dejes arder así. Di un paso y el suelo crujió. Él se giró, y en sus ojos vi algo que me heló, un brillo febril, como si me desnudara con la mirada, al mismo tiempo que luchaba por no hacerlo. No deberías estar aquí, dijo, con un hilo de voz. Yo tampoco puedo evitarlo, respondí, sintiendo como mi propia piel ardía al mirarlo. Nos quedamos en silencio. El eco de los salmos aún flotaba en la nave, pero se habían vuelto cenizas. Entre nosotros, solo quedaba el fuego. De repente, el confesionario emitió un crujido seco, como un suspiro contenido en la madera. Ignacio se levantó de golpe, los labios temblando. ¿Lo escuchas?, preguntó, desesperado. Asentí, con el corazón golpeándome en la garganta. El sacerdote apretó los ojos, como si quisiera cegarse a sí mismo, pero cuando los abrió, el deseo lo desbordaba. Caminó hacia mí, y por un instante sentí que iba a romper todos los votos, todos los muros. Su respiración estaba tan cerca que el olor del incienso mezclado con sudor me mareó. Ese gemido no viene solo del confesionario, susurró, como confesándose en secreto. Viene de dentro de mí y de ti. Nos está quemando. Retrocedió entonces, asustado por sus propias palabras. Se cubrió el rostro con las manos y salió corriendo hacia la sacristía, dejándome sola frente a un templo que ya no parecía casa de Dios, sino un horno donde nuestras almas ardían como ofrendas. Las velas se apagaron de golpe.
Y en la oscuridad, desde el confesionario, un gemido prolongado retumbó, como si se riera de nuestra debilidad. Capítulo 6. El beso invisible en la confesión. Esa noche regresé al confesionario. No importaban las advertencias, ni el miedo, ni las miradas furtivas del padre Ignacio durante la misa. Algo más fuerte que la voluntad me arrastraba hacia ese rincón de madera donde los gemidos parecían nacer de un cielo torcido. El templo estaba vacío, salvo por el murmullo del viento que se colaba entre las vidrieras. Caminé despacio, con el corazón retumbando en los oídos. Al arrodillarme, la penumbra me envolvió. Cerré los ojos y apoyé los labios contra la celosía, sin pensar, como si la madera me reclamara un gesto que jamás hubiera imaginado dar. Entonces lo sentí. No fue frío ni áspero, fue tibio, vivo. La madera respiraba. En un instante, unos labios invisibles se moldearon contra los míos. Eran suaves, ansiosos, como un beso robado en la oscuridad. Mi cuerpo entero se tensó, pero no me aparté. El contacto se volvió más intenso, como si alguien al otro lado buscara mi boca con desesperación. Un calor húmedo me recorrió la piel, bajando desde la nuca hasta mi pecho. Tu silencio también es un pecado, susurró la voz, entre gemidos. Y cada beso tuyo me pertenece. Quise responder, pero mis labios estaban atrapados, como si la madera hubiera absorbido mi voluntad. Mi respiración se mezclaba con un hálito extraño que no era humano, una mezcla de incienso y sudor, de placer y penitencia. De pronto, un estremecimiento me sacudió. Sentí un roce húmedo en el cuello, como una lengua invisible que dejaba un rastro ardiente sobre mi piel. Solté un gemido, incapaz de contenerlo, y en ese instante, el eco respondió desde todos los rincones de la iglesia, como si las paredes mismas repitieran mi deseo. Me aparté de golpe, jadeando. Me toqué los labios, aún estaban húmedos, palpitantes, y aunque estaba sola, juraría que alguien me había besado con un hambre antigua, sagrada y perversa. Salí tambaleándome, el corazón a punto de estallar. Afuera, el aire frío me devolvió un respiro, pero no apagó la marca invisible que aún ardía en mi boca. Esa noche, mientras intentaba dormir, descubrí un detalle imposible en el espejo. Mis labios tenían la huella roja de un beso, pero no era mío. Capítulo 7. El confesionario que respiraba en la noche. La iglesia, de día, era un refugio silencioso, pero de noche se transformaba en algo vivo. Yo lo descubrí cuando me atreví a regresar después de la medianoche, guiada por un presentimiento que no me dejaba dormir. Las puertas de madera chirriaron al abrirse. Dentro, la penumbra se estiraba como un manto húmedo. Las velas que deberían haberse extinguido horas antes seguían encendidas, titilando con una obstinación antinatural. Todo el templo parecía velar por alguien, o por algo. El confesionario estaba allí, en su rincón habitual, pero ya no parecía un mueble. Su madera se arqueaba suavemente, como si un pecho invisible se expandiera y se contrajera en un ritmo constante. Respiraba, lo juro. Me acerqué, hipnotizada. Cada exhalación desprendía un calor húmedo que acariciaba mi piel, como el aliento de un amante escondido tras las rejas de madera. El aire olía a cera derretida y a un sudor dulce, casi intoxicante. Me arrodillé, incapaz de resistirlo. Coloqué la mano sobre la celosía y sentí un pulso lento, como el de una vena gigantesca. Y entonces escuché la voz, quebrada por gemidos. Entra, deja que te envuelva. Tragué saliva. El suelo crujió bajo mis rodillas. La madera emitía pequeños lamentos, como si gozara de mi proximidad. Cerré los ojos y apoyé la frente contra la rejilla. El calor me envolvió entera, subiendo por mis muslos, trepando hasta mi pecho. Un gemido se escapó de mis labios. El confesionario respondió con otro, más profundo, como si imitara mi placer. No era eco, era deseo compartido. De pronto, lo imposible ocurrió. El confesionario se expandió. Los muros de madera palpitaban,
se abrían y cerraban como costillas gigantes. Una ráfaga de aire caliente me golpeó el rostro, húmeda, sofocante, cargada de un olor metálico, casi carnal. Retrocedí asustada, pero la voz volvió, suplicante y dominante al mismo tiempo. No huyas. Cada noche respiro más fuerte porque tú me alimentas. Tú eres mi aire y mi carne. Me quedé inmóvil, atrapada en ese instante en que el miedo y el deseo se confunden. El confesionario respiraba conmigo, como si nuestros cuerpos se hubieran sincronizado en un pacto sin nombre. Al salir de la iglesia, juraría que las sombras de los santos me observaban con desprecio o con envidia. Y esa noche, mientras intentaba dormir, aún sentía en mi pecho la respiración de aquel mueble maldito, como si estuviera acostado a mi lado. Capítulo 8. El deseo de los ángeles caídos. La noticia se extendió en susurros. El confesionario no era un simple lugar de penitencia. Algunos feligreses habían comenzado a hablar de sensaciones extrañas, de voces que no eran del padre Ignacio, de caricias invisibles que se colaban entre las rendijas. La iglesia, que antes era refugio, se llenó de un miedo morboso. Una noche, un fraile anciano, llegado de otro convento, pidió entrar. Nadie se atrevió a detenerlo. Llevaba un crucifijo colgando del cuello y en los ojos una calma fría, como quien ya había visto horrores semejantes. Se arrodilló frente al confesionario y, tras un largo silencio, susurró: «Esto no es voz de Dios, es eco de alas que cayeron». Me estremecí al escucharlo. El anciano cerró los ojos y apoyó la frente contra la madera. El confesionario respondió con un gemido largo, profundo, tan humano que me hizo sonrojar. Pero el fraile no se apartó. Sonrió con amargura. ¿Lo sienten?, dijo a los presentes. No es redención lo que buscan, es deseo disfrazado de absolución. Todos guardaron silencio. El padre Ignacio, pálido como la cera, intentó protestar, pero el anciano continuó. Los ángeles caídos no dejaron de amar. Lo que perdieron no fue el deseo, sino la obediencia. Y en este lugar, cada pecado susurrado los alimenta, los excita, los hace gemir en nombre de un Dios al que ya no sirven. Un murmullo recorrió la iglesia. Yo apenas respiraba. De pronto, la madera del confesionario se agitó, vibrando como si esas palabras hubieran despertado una furia contenida. Un viento cálido barrió el altar, apagando las velas de golpe. El anciano levantó su crucifijo, pero el aire lo arrancó de sus manos, arrojándolo lejos. En la penumbra, una voz múltiple, mezcla de gemido y grito, llenó el templo. Somos los que cayeron, y ahora respiramos a través de vuestra carne. El fraile cayó de rodillas, y algunos huyeron despavoridos. Yo me quedé inmóvil, atrapada por aquella revelación. El deseo que sentía en mi cuerpo no era mío, ni del sacerdote, ni de un dios oculto. Era el susurro ardiente de ángeles desterrados que, a través del confesionario, buscaban poseer cada alma con placer y con condena. Y esa noche supe que ya no había marcha atrás. No se trataba de un mueble vivo, sino de una prisión, o peor aún, de una puerta. Capítulo 9. La carne que se ofrecía en secreto. Después de las palabras del fraile, pensé que nadie volvería a acercarse al confesionario, pero ocurrió lo contrario. Cuanto más peligroso parecía, más lo deseaban. El rumor se extendió como un perfume prohibido. Quienes entraban no salían con absolución, sino con un temblor en la piel, con la sensación de haber sido tocados por algo que ni los amantes más osados podían dar. Las noches siguientes, comencé a observar escenas que me helaban la sangre. Mujeres casadas se deslizaban en silencio hasta el templo cuando el pueblo dormía. Jovencitos con los labios mordidos y los ojos encendidos aguardaban su turno, fingiendo rezos que no eran más que máscaras. Y cada vez que la puerta del confesionario se cerraba, el mismo sonido emergía, un gemido profundo, un eco de placer compartido. No se trataba ya de confesiones, era un ritual. La carne se ofrecía en secreto, y el confesionario devoraba cada suspiro.
Yo misma regresé, incapaz de resistirme. La madera estaba caliente al tacto, como si cientos de cuerpos hubieran dejado su fuego allí. Me arrodillé, y antes de que pudiera decir una palabra, la voz emergió, jadeante, ansiosa. Tus pecados saben a miel, pero tu silencio sabe a carne. Un roce invisible me acarició los muslos, trepando lentamente bajo la tela de mi vestido. Jadeé, y el confesionario respondió con un gemido gutural, como si la madera gozara conmigo. Sabía que estaba condenada, pero la tentación me arrastraba. Mis manos, temblorosas, se aferraron a la celosía, y sentí como algo desde el otro lado presionaba contra mis dedos. Tibio, palpitante, real. De pronto, escuché pasos. Abrí los ojos sobresaltada. El padre Ignacio estaba allí, a pocos metros, observándome con un rostro desencajado entre el horror y el deseo. «Basta», gritó, pero su voz se quebró, ahogada por el temblor de su propio cuerpo. El confesionario gimió con fuerza, un rugido que recorrió la iglesia entera, y yo comprendí, entre lágrimas y placer, que ya no era solo un secreto entre la madera y yo. El pueblo entero estaba siendo devorado poco a poco, entregando su carne como ofrenda a los ángeles caídos, y nadie parecía querer detenerlo. Capítulo 10. El gemido que se volvió coral. Las noches en el templo dejaron de ser silenciosas. Ya no era un único gemido escondido entre las maderas. Ahora, cuando el confesionario se cerraba, la voz que emergía no pertenecía a una sola garganta, sino a muchas. Un murmullo se alzaba primero, como un rezo compartido. Luego, los gemidos crecían, entrelazándose, hasta formar un coro oscuro, húmedo, perturbador. Era imposible distinguir si eran hombres o mujeres, santos o condenados. Era un lamento que sonaba como música, una música hecha de placer y agonía. Yo lo escuché por primera vez al amanecer, cuando me quedé dormida en la última banca. Abrí los ojos sobresaltada al sentir el aire vibrar. El sonido llenaba la nave entera, elevándose hasta el techo abovedado, rebotando en los vitrales. Las imágenes de los santos parecían estremecerse bajo aquel canto impuro. Me llevé la mano al pecho, intentando contener los latidos. El coro me atravesaba por dentro, como si cada gemido estuviera sintonizado con mi propio pulso. Cerré los ojos, y por un instante, tuve la visión de cuerpos arrodillados, desnudos, tocándose en silencio, todos unidos por el mismo aliento. El padre Ignacio irrumpió en la iglesia poco después. Su rostro estaba desfigurado por el terror. «¡Callad!», gritó, arrojando agua bendita hacia el confesionario. Pero el efecto fue el contrario. El mueble gimió con un rugido profundo, y las voces se multiplicaron. Era un coro que se burlaba de las plegarias, que mezclaba jadeos con palabras en lenguas olvidadas. Los fieles que estaban allí no huyeron. Muchos se arrodillaron, llorando, entregados al sonido, como si el coro los arrastrara al éxtasis. Otros se desnudaban en la penumbra, con los ojos cerrados, buscando fundirse con esa música prohibida. Yo misma caí de rodillas, incapaz de resistir. Cada nota del coro me penetraba como un filo ardiente, y un gemido escapó de mi garganta sin permiso. El sacerdote se desplomó frente al altar, cubriéndose los oídos. Pero yo vi lo que él no quiso mirar. El confesionario ya no respiraba solo, ahora cantaba. Y lo hacía con las voces de todos los que alguna vez se habían atrevido a ofrecer su carne en secreto. El coro se alzó una última vez, tan fuerte que hizo vibrar las campanas sin que nadie las tocara. Y en ese instante, supe que la iglesia entera ya no pertenecía a Dios, sino a un coro de ángeles caídos que gemían al unísono. Capítulo 11. El sacrificio que nadie quiso detener. El coro de gemidos no tardó en reclamar más. No bastaba con susurros, ni con labios temblorosos contra la madera. El confesionario pedía carne, y alguien debía dársela. La primera en desaparecer fue Clara, una muchacha de apenas 18 años. Entró al confesionario una noche de lluvia, buscando redención por un amor prohibido.
Nadie la volvió a ver salir. Al amanecer, solo hallaron su vestido arrugado, abandonado frente al altar, aún húmedo, aún tibio. Los rumores se multiplicaron. Algunos juraban haberla visto dentro de la iglesia, desnuda, arrodillada entre sombras. Otros aseguraban que su voz se había unido al coro, gimiendo desde la madera con un fervor imposible de callar. El padre Ignacio reunió valor y enfrentó al pueblo. «No entréis más en ese lugar», clamó desde el púlpito. La voz rota. No es Dios quien os escucha, sino algo que devora vuestras almas. Pero nadie obedeció. La tentación era más fuerte que el miedo. Cada desaparición, cada vestido hallado en silencio, solo alimentaba la leyenda. Y cuanto más oscura se volvía la verdad, más almas acudían con ansias de probar. Yo misma no pude resistir. Regresé una madrugada y apoyé la frente contra la celosía. La madera latía como un corazón enfermo, jadeante, ardiente. Y entonces escuché su voz, más clara que nunca, más cerca que mi propia respiración. Tu turno se acerca. No serás la siguiente, serás la elegida. Un estremecimiento me partió en dos. Imaginé mi cuerpo desapareciendo como el de Clara, absorbido por la madera, convertido en gemido, en canto, en carne invisible. Las campanas repicaron solas, con un tañido grave que estremeció al pueblo entero. Nadie las tocaba, nadie se atrevía. Y en medio de aquel estruendo, un gemido largo, infinito, recorrió los muros del templo. No era solo placer, era un grito de posesión. Alguien más acababa de ser devorado. El pueblo calló. Nadie lloró, nadie pidió justicia. Era como si todos supieran que el sacrificio no debía detenerse, porque formaba parte de un pacto al que todos, tarde o temprano, se rendirían. Yo lo comprendí con un miedo febril. El confesionario ya no necesitaba confesiones. Ahora pedía víctimas, y la próxima podría ser yo. Capítulo 12. El padre que se arrodilló ante el gemido. El padre Ignacio no pudo resistir más. Durante semanas había predicado con la voz quebrada. Había intentado contener a los fieles con sermones desesperados, pero cada palabra suya se hundía bajo el coro de gemidos que dominaba la iglesia. Esa noche lo encontré de rodillas frente al confesionario. Estaba solo, con las manos temblorosas y los labios resecos, como un penitente que ya había perdido la fe en sus propios rezos. Sus ojos, enrojecidos, brillaban con lágrimas que no sabía si eran de culpa o de deseo. «Ya no puedo luchar», susurró, sin mirarme. «He tratado de expulsarlos, de ahogarlos con salmos, pero la voz está dentro de mí. Cada gemido nace en mi pecho antes de atravesar estas maderas». Me acerqué despacio. El confesionario vibraba, respirando como una bestia agazapada. Sentí su calor en la piel, un calor que me reconocía, que me llamaba. Ignacio levantó la vista hacia mí. Quizás esto no sea una maldición. Quizás es Dios que se muestra como nunca lo hemos comprendido, en placer y en dolor. Lo vi extender la mano y acariciar la celosía como si tocara el rostro de un amante. Sus dedos se curvaron, y entonces un gemido desgarrador brotó del confesionario, tan intenso que el suelo entero vibró. El sacerdote cerró los ojos y, vencido, apoyó la frente contra la madera. Un aliento invisible lo envolvió, despeinando sus cabellos, humedeciendo su piel. Su cuerpo entero temblaba como si estuviera siendo poseído por una presencia ardiente. De repente, abrió los labios, y no rezó, gimió, un sonido ronco, profundo, que se unió al coro del confesionario. Yo retrocedí, aterrada. Estaba viendo al pastor del pueblo arrodillado ante un mueble que ya no era sagrado, entregándose como un amante sumiso. Sus gemidos se confundían con los de la entidad, y por un instante creí que la madera lo absorbía, que su cuerpo se fundía con las paredes ardientes. Las campanas repicaron sin manos humanas que las tocaran. El altar tembló. Las imágenes de los santos parecieron llorar lágrimas negras. Ignacio levantó la voz entre jadeos. Si este es el lenguaje de Dios,
entonces que me consuma entero. El gemido que respondió fue tan intenso, tan sobrehumano, que me tapé los oídos. La iglesia se sacudió como si fuera a derrumbarse, y el sacerdote quedó allí, de rodillas, entregado, gemiendo como si hubiera descubierto una verdad que nadie más quería aceptar. Capítulo 13. El pacto de carne y divinidad. La noche siguiente, la iglesia ya no era templo, era un altar vivo. Las paredes rezumaban humedad. El aire estaba impregnado de incienso agrio y un perfume denso, parecido al sudor humano. El confesionario palpitaba en la penumbra, iluminado solo por las velas que ardían más rojas que nunca. El padre Ignacio estaba allí, de pie frente a la madera, con los ojos desorbitados y el rostro desencajado entre devoción y lujuria. Cuando me vio entrar, extendió las manos hacia mí como un profeta perdido. «Ha llegado el momento», murmuró, jadeando. «No podemos seguir resistiéndonos. Lo que gime aquí dentro no es demonio, es la otra cara de Dios». Sus palabras me helaron y me encendieron al mismo tiempo. El confesionario vibró con un gemido largo, profundo, casi humano. La celosía se abrió por sí sola, como si invitara a unirse, como si fuera una boca dispuesta a devorar. Me acerqué, temblando. Ignacio cayó de rodillas y apoyó su frente contra la madera ardiente. Yo sentí el calor en mi piel, un calor que subía como un fuego líquido, lamiendo mis muslos, trepando hasta mi pecho. «Entregaos», susurró la voz desde dentro, quebrada por el placer. «Carne y espíritu unidos, para siempre». Ignacio me miró con lágrimas en los ojos, pero eran lágrimas de éxtasis. «Si aceptamos, seremos uno con él. No habrá pecado, solo fusión». Entonces ocurrió lo imposible, la madera se abrió, mostrando un resplandor extraño, no de luz sino de piel brillante, translúcida, un cuerpo hecho de deseo puro. Era hermoso y monstruoso a la vez, sin rostro, sin sexo definido, pero palpitante, vivo, hambriento. El sacerdote extendió sus manos hacia esa figura y la abrazó. Su cuerpo tembló con un gemido que no parecía humano. Yo quise retroceder, pero el calor me atrapó, un imán irresistible. La entidad extendió un brazo de luz ardiente hacia mí, y cuando su tacto invisible rozó mi cuello, sentí que el mundo se derrumbaba bajo mis pies. Era placer, era dolor, era fe, todo al mismo tiempo. «Acepta el pacto», susurró la voz, «ahora dentro de mi cabeza, y tus labios serán mi eternidad». Cerré los ojos, con lágrimas resbalando por mis mejillas. El gemido del confesionario se volvió un rugido celestial, como un orgasmo divino que sacudía la iglesia entera. Y yo entendí que no era un pacto de absolución, era un pacto de carne y divinidad, un matrimonio imposible entre lo humano y lo eterno. Capítulo 14. El gemido final que apagó las campanas. La iglesia temblaba como si respirara conmigo. El cuerpo de luz que había emergido del confesionario se expandía, abrazando a Ignacio como a un amante eterno. El sacerdote gemía de rodillas. Su voz se confundía con la de la entidad, formando un canto desgarrador que reventaba los vitrales y hacía caer lágrimas de colores sobre el suelo. Yo retrocedí, pero cada paso era inútil. El calor me envolvía. La voz me susurraba dentro de la cabeza. «Eres mía, no hay huida». Las campanas comenzaron a sonar solas, frenéticas, como si un ejército invisible las golpeara al unísono. El tañido era tan fuerte que las piedras del templo vibraban. Sin embargo, el gemido de la entidad fue creciendo, más grave, más largo, hasta cubrirlo todo. Y entonces, con un estremecimiento brutal, el sonido de las campanas se quebró, se apagaron. El silencio fue peor que el ruido. Solo quedó aquel gemido, extendiéndose como un trueno sostenido, un rugido que no era de dolor ni de placer, sino de consumación. Vi como el cuerpo de Ignacio se arqueaba, su rostro bañado en lágrimas y sudor, como si estuviera siendo despojado de sí mismo. La entidad lo penetraba sin carne, con un resplandor ardiente que lo volvía transparente, deshaciéndolo poco a poco en destellos.
Sus labios balbuceaban oraciones rotas que se convertían en gemidos. Yo grité, pero mi voz se perdió en el eco. Sentí que la iglesia entera se abría bajo mis pies, como si el suelo quisiera tragarnos en un abismo. Los santos en los muros parecían llorar sangre, y el altar ardía con un fuego negro que no consumía la piedra, sino las almas. El gemido final estalló como un trueno. Fue tan largo, tan absoluto, que la ciudad entera lo escuchó esa noche. Las ventanas se quebraron, los animales huyeron, y los pocos fieles que se atrevieron a mirar desde afuera cayeron de rodillas, convencidos de estar oyendo al mismo Dios. Y cuando todo cesó, cuando el silencio regresó con un peso insoportable, el padre Ignacio ya no estaba en su lugar, frente al confesionario. Solo quedaba un vacío ardiente y la certeza de que algo más grande, más prohibido, había nacido en ese instante. El templo estaba muerto, pero yo sabía que aquello solo era el preludio del último acto. Capítulo 15. La iglesia que sigue temblando en silencio. Han pasado años desde aquella noche en que el padre Ignacio desapareció. El templo fue abandonado, clausurado por órdenes del obispado, sellado con cadenas y exorcismos que jamás tuvieron fuerza suficiente. Las campanas permanecen mudas, oxidadas, como si se negaran a volver a hablar después de haber conocido aquel gemido que las apagó. El pueblo lo rodea con miedo y deseo. Algunos lo evitan. Hacen la señal de la cruz al pasar frente a sus muros. Otros, en secreto, se acercan de madrugada para apoyar la frente en las puertas cerradas y escuchar lo que todavía late adentro. Porque nadie puede negar lo inevitable, la iglesia sigue respirando. En las noches de luna roja, el aire vibra alrededor del confesionario oculto tras las tablas podridas. Y quienes se atreven a acercar el oído juran que lo escuchan, un gemido suave, interminable, como si la madera aún guardara la voz de Ignacio, confundida para siempre con la de la entidad. Yo lo sé mejor que nadie. He intentado huir. He vivido en ciudades donde el ruido de la modernidad debía borrar los recuerdos. Pero cada medianoche, aunque esté a kilómetros de distancia, escucho ese gemido dentro de mi pecho. Vibra en mi piel. Me roba el sueño. Me llama. El pacto nunca terminó. La carne y la divinidad siguen unidas, escondidas en aquel rincón prohibido. Y cada noche que el mundo se sumerge en silencio, la iglesia entera tiembla, no con estruendo, no con gritos, sino con un gemido secreto, persistente, que espera pacientemente a su próxima ofrenda. Dicen que, si te atreves a entrar, el confesionario ya no exige palabras, no pide rezos. Solo abre su madera ardiente y te envuelve, como un amante eterno, como un Dios que no absuelve, sino que consume. Y yo sé que tarde o temprano, volveré a arrodillarme allí, porque algunos pactos no se rompen nunca, solo se prolongan, respirando en silencio, hasta que llegue el siguiente cuerpo que los alimente. Epílogo, el suspiro que nunca se extingue. El confesionario permanece allí, en el rincón más oscuro del templo abandonado. La madera está carcomida, los vitrales rotos, y las velas que alguna vez iluminaron la fe son ahora sombras derretidas en el suelo. Pero quienes se atreven a acercarse saben que nada ha muerto realmente en ese lugar. De noche, cuando el viento se cuela por las rendijas y la luna proyecta su luz enferma sobre las paredes, el mueble respira. Un pulso tibio late bajo sus tablas, como si todavía conservara la carne de todos los que se entregaron entre sus sombras. No se escuchan ya los sermones del padre Ignacio, ni las plegarias de los fieles. Solo queda un sonido que nunca desapareció, un gemido leve, eterno, como un hilo de placer divino que se escapa al mundo de los vivos. Dicen que el pacto no se rompió, que la entidad aún espera a quienes cargan culpas demasiado pesadas o deseos demasiado prohibidos. No importa cuánto se intente olvidar, no importa cuántos muros levanten, el suspiro vuelve, el eco regresa. Y el confesionario tiembla como si nunca hubiera dejado de gozar. El pueblo lo llama maldición. Otros, milagro. Pero yo sé la verdad, no era castigo ni bendición, sino la revelación de un Dios distinto. Uno que no absuelve, sino que se alimenta de lo más secreto del alma. Y mientras el mundo duerme, cada medianoche, desde esa madera vieja y sagrada, se eleva un suspiro. No grita, no llama, no exige,
Solo gime. Y ese gemido, suave pero infinito, es la prueba de que algunos pecados no terminan jamás, solo cambian de piel.